Muy buenas tardes. Gracias a todos por acudir a esta nueva sesión de las jornadas de estudios locales que organiza el Ayuntamiento de Grao a través del Museo Etnográfico. Especiales gracias que le quiero dirigir a nuestro invitado de hoy, Adolfo García Martínez, todo un referente en la antropología en Asturias. Como sabéis, nos va a impartir una charla titulada Una mirada desde la antropología a la Asturias rural, las tres mujeres. Como sabéis, esta charla se enmarca, como dije, en las jornadas de estudios locales que llevamos desarrollando desde el pasado mes de septiembre. Me vais a permitir que antes de presentar a Adolfo os comente las próximas actividades dentro de este ciclo. El próximo lunes, el lunes 29 de noviembre, tendremos la conferencia Grado, un análisis geográfico, a cargo del colectivo Geograstur, una visión de nuestro concejo y de nuestra villa, de unos geógrafos que además, al no ser del concejo de Grao, pues bueno, nos darán una visión objetiva desde el punto de vista de la geografía. Las siguientes charlas será ya en el mes de diciembre y estará centrada en el descubrimiento de la cueva, de las monedas de época romana que aparecieron, como sabéis, en Berció. La van a impartir el 16 de diciembre los arqueólogos Alfonso Fajujul y Antonio Juaneda, que fueron los descubridores del hallazgo. También tendremos exposiciones durante todo el mes de diciembre. La Casa de la Cultura, como sabéis, tiene 3 salas de exposiciones. Una de ellas va a estar dedicada a una exposición itinerante del Museo del Pueblo de Asturias. Su título es Frente a frente, 2 visiones fotográficas de la Guerra Civil. En concreto son fotos de Constantino Suárez y de Florentino López Floro. También son exposiciones fotográficas lo que albergarán las otras 2 salas, en este caso comisariadas por el arqueólogo Francisco José Fernández Riestra, Pacho Reigada, que nos traerá una selección bastante potente de fotografías desde el siglo XIX hasta la Guerra Civil. Fotografías todas ellas de Asturias y unas cuantas de Grao, originales, tanto postales como fotos originales, como recortes de prensa. Y vamos con lo que hoy nos ocupa, agradecer de nuevo a Adolfo su presencia hoy en Grao. Estábamos antes comentando que antes eras un asiduo de las charlas, de las jornadas que organizaba el Museo Etnográfico de Grao cuando todavía se organizaban arriba en la Panera, y bueno, hay que enmendar este lapso de tiempo tan grande que pasó desde que viniste. Entonces hoy estás en esta charla y espero que busquemos otra disculpa el año que viene para que repitas. En todo caso, para mí es a la par que un placer, un honor presentar de nuevo en Grao a Adolfo García Martínez. Como os decía, es antropólogo, licenciado y máster en filosofía en la Universidad de Lyon, Francia, licenciado en sociología por el Institut de Sociologie de la Universidad de Lyon, licenciado en filosofía en la Universidad de Valencia y doctor en antropología por la Universidad de Oviedo, catedrático de instituto y profesor de antropología en la UNED. Aunque antes lo comentábamos, ya estás jubilado. Tú me decías un poco que te echaron por viejo en plan simpático porque eres bastante socarrón, pero bueno, ellos se lo pierden. Aprovecharemos las instituciones culturales de Asturias, ahora que tienes más tiempo, para disfrutar más de tus charlas, de tus ponencias y de tus buenos consejos. Siempre es un placer tener a Adolfo y disfrutarlo. Hace menos de un mes yo tuve la oportunidad de participar en unas jornadas organizadas en la red de museos y ya le comentaba a él que su ponencia fue tremendamente, no solo interesante, sino enriquecedora, y aportó muchas cosas para los profesionales que de una u otra forma nos encargamos de los distintos museos etnográficos de la red. Adolfo ha traducido varias obras de antropología al castellano y ha dirigido varios proyectos de recuperación de patrimonio etnográfico.
Diseñó y dirigió los ecomuseos del Parque Natural de Somiedo y de Villanueva de Oscos. Y entre su abundante bibliografía, solo por destacar algunos de los últimos libros publicados, muchos de ellos, la mayoría, en la Biblioteca de Grao a disposición de todos vosotros, Los vaqueiros de Alzada, de Asturias, cuya segunda edición se publicó en el año 2011, La familia rural asturiana, del año 89, Esbozos de la cultura somedana, una aproximación etnográfica, del 94, Familia y sociedad, del 2004, Los ritos de paso, también del mismo año 2004, los 2 volúmenes de Antropología de Asturias, publicados en el 2008 y en el 2011, El tabú, una mirada antropológica, del año 2015, Alabanza de aldea, del año 2017, y recién salido de imprenta, hoy todavía salía una noticia referenciando, reseñando su último libro, Lo que el tiempo trajo y lo que se llevó, del año 2021, como digo, recién salido de imprenta, y que es un libro de gran volumen y de grandes números de páginas, y como siempre impecablemente editado por KRK, que suele publicar muchos de tus trabajos. No me enrollo más porque lo que nos interesa hoy es disfrutar del mejor antropólogo que tenemos en Asturias, que es Adolfo García. Muchas gracias. Bien, buenas noches a todos. Gracias por tus palabras, gracias al Ayuntamiento por seguir haciendo cosas en pro de la cultura asturiana. Falta tenemos, porque realmente, y sobre todo de los pueblos, que están como están, y ese es el gran problema. Y yo quisiera ayudaros, voy a tutearos para estar más cerca de vosotros. Yo quisiera aquí hoy tratar de descubrir alguna pista que nos pueda explicarnos por qué hemos llegado hasta aquí, por qué los pueblos están como están, siendo tan necesarios como son, no solo para la gente de los pueblos, sino para todos. Sin pueblos, evidentemente, no hay país, no hay nación, no hay comunidad autónoma, no hay patrimonio, no hay identidad. Son la plataforma sobre la cual luego se construye la identidad de un pueblo. Las ciudades son todas iguales, mayores o menores, pero son todas iguales. Los pueblos, en cambio, tienen una tremenda riqueza en todos sus espacios. Últimamente vengo hablando de los pueblos como los representantes de las 3 P's que he dado en llamar últimamente. Es decir, los pueblos producían paisaje y conservaban paisaje. Hoy, en apenas 3 o 4 décadas, Asturias se ha matorralizado y los matorrales llegan a los cimientos de las casas y a las puertas de la ciudad. Los pueblos producían pan, es decir, productos de primera necesidad y de gran calidad. Hoy apenas son capaces de alimentarse a sí mismos. Y esto no lo digo en plan derrotista. Abrir una nevera de una casa cualquiera de pueblo y ver lo que hay dentro. Apenas hay un producto de la tierra. Todo viene de afuera. Producen, lo mandan y luego compran a las grandes, sea empresas o sea comercios o lo que sea. Y al mismo tiempo, lo más importante todavía es que producían paisanos. Es decir, eran viveros de población para las levas, para los ejércitos, para las guerras, para la inmigración, para el desarrollismo. Y hoy son incapaces de autorreproducirse biológicamente a sí mismos. Esto en apenas 3 o 4 décadas. ¿Qué demonios ha pasado aquí? Entonces lo que voy a hacer aquí hoy es tratar de buscar una línea que nos ayude a entender de dónde viene todo este proceso que nos llevó a esta situación. Y en el subtítulo de la charla añadí las 3 mujeres. Dicho sea de paso, no va ni contra los hombres ni contra las mujeres. Simplemente la mujer es un elemento que nos ayuda a entender el devenir de los pueblos. Yo no soy ni machista ni feminista, simplemente defiendo que la sociedad tiene que dar las mismas oportunidades a ellos que a ellas y que desde ahí cada uno haga su guerra, haga su labor, haga su carrera.
pero no soy ni feminista ni machista. Más aún, el término feminismo me suena hasta mal. Bien, la línea que voy a seguir es la siguiente. Voy a partir de lo que era la casa tradicional, el átomo del poblamiento de las aldeas. La casa era como un átomo, como un elemento sobre el cual se construían las aldeas, parroquias, valles, zonas, etc. Bien, dentro de la casa, o la casa, está formada por dos grandes elementos. Uno, la casería, por tanto casa es mucho más que casería, y el otro elemento del cual voy a tomar la línea de evolución es la familia. La familia ha sido y es un elemento básico para poder entender los pueblos, sobre todo en el mundo rural. Y dentro de la familia hay un ente, hay un individuo que, si bien ocupa posiciones de segundo nivel, ocupó posiciones de segundo nivel y no tenía prácticamente un espacio público, cuando ella dice hasta aquí hemos llegado, la sociedad rural entra en una crisis realmente irreversible. No es que esté hablando en contra de los hombres, no, estoy hablando especialmente en el papel que desempeñaba la mujer en la casa tradicional y en los pueblos de Asturias. En cada casa, y ahí en ese guión que os ha pasado Gustavo, utilizo un gráfico que nosotros usamos mucho en antropología, que se refiere, pero lo voy a volver a representar aquí, haciendo una simplificación de ese que os puse ahí. En cualquier casa de Asturias, incluso de toda la cornisa cantábrica y del área mediterránea, una familia en los años 60, 50, 60, pero incluso en la Edad Media, evidentemente ya viene de atrás, estaba formada por tres generaciones, bajo el mismo techo. Voy a simplificar, no voy a poner por aquí otros elementos que hay, pueden poner aquí alguno, pero no voy a entrar en todos los detalles. Estaba formada por 3 generaciones bajo el mismo techo, que es lo que nosotros llamamos una familia troncal. Bien. Aquí encontramos la posibilidad hay la posibilidad de encontrar con 3 tipos de mujeres en cada generación. Si no había mujeres en una, bien, la cosa no cambiaba, sino que simplemente se arreglaba de otra manera y a la siguiente generación, si ya había mujeres, entrábamos en la misma dinámica. Una mujer que es esta, que sería lo que llamaríamos la primera mujer, una segunda mujer, que sería esta, que sería en este caso la nuera, y si no había varones, se casaría una hija en casa y entonces sería la hija casada. Pero en cuanto hubiese varones ya volvía a seguirse la misma regla, porque la familia era llamamos nosotros con un término técnico, patrilocal. Es decir, los nuevos matrimonios que se iban formando iban a vivir a casa de los padres de él. Insisto en esto, porque aquí hay una raíz muy importante para luego entender la actitud que toma la mujer a un cierto punto. Y luego tenemos la tercera generación, la generación de repuesto, que sería donde está la tercera mujer. Bien. Pues en cada familia, Diego, solía haber 3 mujeres. Y las mujeres tenían una doble tarea, ante todo, una doble tarea, la de transmitir el patrimonio social de la familia a las nuevas generaciones que iban llegando, de tal manera que esa familia se repetía durante generaciones. Era un círculo perfecto. Y la mujer, la segunda, tenía como responsabilidad dar hijos a la casa. Dar hijos a la casa. Cuando una nuera o una hija casada no daba hijos, era hasta mal vista. Inclusive había países en nuestro entorno, en Grecia, por ejemplo, que podía traer el hombre
casado cuya mujer no le daba hijos, podía traer una segunda mujer a ver si le daba hijos. Y una vez que se los daba, la despedía como si fuera un vientre de alquiler, en el sentido pleno de la palabra. Es decir, cuando no había hijos, siempre la culpa era de la mujer. Y esto todavía hoy persiste, esta idea, aunque ya se manifiesta con mucha menos evidencia. Si había muchos hijos, era también mal vista. Si no daba varones, era también mal vista, porque a las hijas, como luego diré, había que casarlas. Y una manera de casarlas era dándoles una dote. Y las casas tenían un tremendo problema cuando había muchas hijas casaderas. Por consiguiente, cuando nacía una niña, los padres o los suegros fruncían el ceño como diciendo: otra nenaca. Y estas frases las he escuchado cientos de veces porque llevo 50 años pateando Asturias y sus últimos rincones, y ahora ya muchos de los que me daban estos datos ya no existen, que están en los cementerios. Qué pena que una gran biblioteca que no hemos recogido está ahora detrás de las lápidas de los cementerios. Y no la hemos recogido porque siempre tuvimos a menos la cultura rural. Era una cultura de segunda, era una cultura de paletos, de ignorantes. Y ahora, cuando ya no hay gente, hay un equipo por ahí, hay grandes equipos que se preocupan de recuperar la lengua, de recuperar el hórreo, de recuperar el molino, de recuperar el pan. Está muy bien, pero a buenas horas. Está muy bien todo eso, recoger todo lo que se pueda, evidentemente, pero hemos andado tarde. No se ha recogido muchísimas cosas que se han perdido ya para siempre. Qué pena. Bien, pues había 3 mujeres y repito que curiosamente la mujer que parecía ocupar, y todavía sigue ocupando hoy, en las caserías modernas, en las caserías de ahora, la mujer todavía ocupa papeles de segundo orden, e incluso cuando regenta la propia explotación. Y la maquinaria, las grandes máquinas que han llegado al mundo rural, los grandes tractores, cosechadoras, etc., siguen siendo uso del hombre, siguen siendo machistas, por decirlo de una palabra que no me gusta nada. Bien, pues cuando esta mujer dice a un cierto punto, como luego vamos a decir, esta situación hay que cambiarla, la sociedad rural, los pueblos de Asturias entran en una dinámica que no se recuperan ya más. Y están como están. Están como están. Bien, pero vamos a meternos en la primera mujer. Es decir, vamos a situarnos rápidamente en los años 50, 60 del siglo pasado, porque en apenas medio siglo ha cambiado todo. Bien. En el año 50-60, la familia, una familia rural asturiana de cualquier zona, hay que matizar, porque, por ejemplo, entre el río Pigüeña y el río Eo, hablando de Asturias concretamente, porque en Galicia era también así, en Cantabria, País Vasco, Cataluña, el área mediterránea, pero en esta zona de Asturias existe, además de esta fórmula de familia troncal y patrilocal, existía el principio del mayorazgo. En grado existía. Es decir, el primer hijo varón, si aquí tuviésemos, como siempre solía haber, porque las familias eran numerosísimas. Bien, el primer hijo varón heredaba, por el hecho de ser el primero, 2/3 de la casería, el de libre disposición y el de mejora, y además entraba al reparto de lo que le podía tocar en el otro tercio, el de legítima. Es decir, un segundogénito, como era este, prácticamente era un desheredado. Las chicas, en cambio, recibían más porque recibían una dote. No por favorecerlas a ellas, sino por sacarlas de casa. A las hijas había que casarlas, pronto y bien, porque eran un problema constante en la familia. Y escuché frases como esta, muchas veces, a mujeres, a hombres. A las mujeres había que sacarlas de casa, porque eran un problema constante, porque siempre podían traer algo para casa. Una expresión muy
muy típica. Y el hombre lo deja fuera. Otra expresión muy típica, indicando la mentalidad que ahí vivía. Bien, por tanto, digo que existía el principio del mayorazgo, y era un principio que tenía sus intenciones y tenía sus objetivos. Las casas eran muy pequeñas, las caserías eran muy pequeñas, y para evitar partirlas y que fuesen todos a la miseria, pues mejor que vaya para uno. Pero claro, aquí se da una tremenda injusticia, porque en principio eran todos hermanos y eran todos iguales, pero a la hora de llevar esto a la práctica había tremendas desigualdades. Por tanto, los segundogénitos tenían que valérselas como pueden. Podían quedar en casa solteros, excelentes, criados sin sueldo, que además tenían amor a la casa, etc. Podían emigrar, claro, emigraban, o iban de criados para otra casa, prácticamente lo comido por lo servido. O iban al seminario, o iban al ejército, o aprendían un oficio y se iban, o emigraban. Llegó un tiempo en que el que se quedó en casa le fue mucho peor que al que emigró, pero esto es en el capítulo siguiente. Bien, por tanto, tenemos una estructura ahí de la familia. Bien, y tenemos que esta mujer es la encargada de dar vida a toda la familia, de formar, de socializar, diríamos en un término, de manera que nadie de la familia diese nada que decir. Porque si algún miembro daba algo que decir, la culpa era del ama, que era la responsable de transmitir un patrimonio de buenas costumbres, de valores, etc. Esa era una responsabilidad muy... Y por eso en ese gráfico que os añadí en esas notas hay una flecha que va hacia abajo y pone dar vida social. Y esta mujer era la que tenía que dar vida biológica, de manera que se cerraba el círculo. Pero lo prioritario era esta línea, dar vida social. Cuando esta mujer, no esta, sino esta, se niega a esa función, es cuando comienza la crisis en el nivel 2. Es decir, no hay vida biológica. ¿Por qué? Bueno, luego lo comentaremos. Luego hay un heredero. Si no había mayorazgo, el primogénito generalmente era mejorado con un quinto, con un tercio, etc. Y lo demás se repartía entre los demás. Y esto explica que muchos pueblos de Asturias, entre el río Pigüeña y el río Esma, y el río, hacia el oriente. Bueno, en la zona del oriente, centro-oriente, existen a veces temas que no entendemos, y es que una familia que vive en este pueblo tiene propiedades en otro, etcétera, o un hórreos de 3, etcétera. Esto se debe, en cierto modo, a ese tipo de particiones que se hacían, etcétera. Bien, y había naturalmente unas víctimas que yo llamo víctimas estructurales por este sistema, es decir, esta es una víctima que tiene que valérselas como pueda, y esta en cierto modo también, porque con el matrimonio esta mujer cambiaba a padres y hermanos por suegros, sabiendo además que el matrimonio no era un asunto de dos individuos, sino de dos casas. Los matrimonios eran estrategias que organizaban las dos familias en cuestión. Y ahí se daban toda una serie de negocios, quiero decir, se ajustaba el precio de la dote, se ajustaba la manda que le daban al hijo, que se iba a casar, etcétera, etcétera. Tanto es así que los padres de ella iban a ver lo que tenía, cómo era la casería del otro, eso que decían en algunas zonas de Asturias, ir de Viztallas, a ver la facina de pan, a ver las ristas de maíz, etcétera, etcétera. Todo está. Y en función de eso, evidentemente, sería la dote. Bien, esta mujer que cambia naturalmente de familia al casarse, va para otra, que no conoce apenas de nada. Y tiene que iniciar un largo proceso, en cierto modo, de muerte a su familia y nacimiento en la nueva. Y iba avalada por tres
por 3 virtudes, en principio, entre comillas. Una, la dote. 2, la capacidad de dar hijos. Y 3, la capacidad de sometimiento. Y aquí se inicia una lucha oculta, porque es una lucha por el mismo estatus, por el mismo papel entre esta mujer y esta. Que se habló muchísimo, las relaciones entre suegra y nuera, se escribieron libros, había muchísima literatura, pero en cierto modo había un fundamento real, porque naturalmente las dos mujeres, el ama que tiene ya un poder dentro de la casa y la que llega nueva, que no tiene todavía ninguno, entonces hay ahí alguien que llega y me acecha y que viene a hacer la competencia, pero generalmente nunca se daban enfrentamientos de querer asaltar el poder del ama la nuera. La propia vida iba dando lugar a eso cuando la suegra iba perdiendo papeles y fuerza, iba perdiendo fuerza física, iba ganando papeles la nuera. Pero ahí se daban circunstancias muy dolorosas. ¿Cuántas veces escuché a alguna nuera, alguna mujer ya mayor que había sido nuera, decir, yo no podía ir al hórreo, yo no podía ir, era mi suegra la que iba, o mis cuñadas, no podía educar a mis hijos, porque yo era la de afuera, yo era la otra. En Asturias se le llamaba la otra dentro, que es lo peor que te puede pasar, el otro dentro de casa. Bien, por tanto, esta situación que iba a durar 30, 40 años era muy dura. Y por ahí arranca en cierto modo lo que luego voy a comentar cuando se inicia el cambio. Bien, en cuanto al funcionamiento interno, ya he dicho que había una división de roles en función del sexo, la edad y el rango que cada uno iba a tener. Desde que nacían, los individuos de esta generación y de esta iban siendo formados para su futuro rango dentro de la familia. Por tanto, no se educa igual a este hombre que a este otro. Al primogénito y al segundogénito no se los educa de la misma manera. Este iba a tener que irse, este es el que va a quedar. Y desde que nacía el heredero, el mayorazgo, se iba formando para ser el futuro y desde bien pequeñito ya asimilaba todas los esquemas, valores, odios, amores de la casa. De tal modo que en aquellas zonas en que había mayorazgo son comunidades mucho más arcaicas, mucho más cerradas. En aquellas en las que se repartía o había mejora solamente, son comunidades más abiertas, porque tenían que buscarse la vida, además de en la casa, con otras actividades también, oficios, etc. Las dos vidas, evidentemente, que he comentado, era otro de los factores también importantes dentro de esta comunidad. Y luego está el factor que yo denomino ahí en las notas el etos casal. Es decir, cada casa era un mundo. Era un mundo. Y los individuos no tenían identidad al margen de la casa. Inclusive se les conocía no por el nombre y los apellidos, sino por ser de casa tal. Incluso se le insultaba con el nombre de la casa. Y cuando se morían, iban al cementerio y si ya tenían nichos, ponían arriba casa tal y debajo los individuos. Hasta el cementerio llegaba el dominio de la casa. Incluso después que pasaban ya al mundo de los ancestros o al mundo de las ánimas, seguían perteneciendo a la casa tal y seguían intercediendo por la casa tal. Y el mundo de las ánimas era un mundo muy interesante en nuestra región. De hecho, preguntar a los curas y os dirán que el cepo que más ganaba era el de las ánimas. Y cantidad de misas que se daban, porque sobre todo en esa etapa del rito de paso de lo que llamaban el luto. Durante el año de luto había cantidad de misas, oraciones, ofrendas, para que el muerto encontrase su sitio, porque el muerto ni era vivo ni era muerto, andaba por ahí, se le oía, etcétera, etcétera. Y hay cantidad de historias de apariciones de muertos, etcétera, etcétera. Bien, el fundamento que tienen evidentemente es nulo, pero la gente se lo creía. Y en aquellas noches de invierno empezaban a contar estas historias y luego a ver quién salía de casa. No,
Bien, por tanto, y luego cómo se reproducía la familia, otro elemento importante. Bien, el matrimonio era una estrategia que estaba al servicio de dos casas, porque estaban en juego una dote y una herencia. Por tanto, no podíamos jugarnos el tipo admitiendo un matrimonio de cualquier naturaleza. De ahí que se vigilase y se arreglasen los matrimonios entre los padres de él y los de ella. Y había que evitar, evidentemente, que pasasen cosas raras, como era un embarazo entre dos individuos que todavía no estaba perfectamente definido si iban a casarse o no. Y claro, si era una estrategia, entonces, naturalmente, el papel del amor era un elemento muy secundario. Y como decían algunos, bueno, el roce genera amor, y si no genera una postilla. Muy bien. Una ampocha, como dicen por ahí arriba. A base de roce, ¿no? Y aquí hay había un triángulo tremendamente complicado en esta situación que hacía que todavía fuese más difícil la vida de esta mujer, claro. Las relaciones suegra-nuera, mujer-marido y madre-hijo. Este hombre no podía darle el parabién a su mujer porque temía que su madre interviniese sobre su padre y le quitase la mejora o la manda que tenía. En el año 50-60, tener una casería era un privilegio, porque escaseaba la tierra y porque había mucha gente. Asturias estaba llena de gente. Y tener una casería, aunque fuese pequeña, era un privilegio. Era un privilegio. De hecho, a las fiestas el mayorazgo iba a caballo y llevaba 5 duros. Y el segundogénito agarrado al rabo y sin los 5 duros. Decían así en plan de... Pero era muy significativo esto. Bien, entonces había 3 tipos de matrimonio. Los que se casaban con la casería, los que se casaban sueltos, es decir, sin nada, y los que se casaban con una dote. El robo de la novia es un tema que no voy a poder comentar, pero era un caso que también se daba en Asturias. ¿Cuándo se daba robo? Pues no se daba robo, evidentemente, entre un mayorazgo y una que tuviese una dote importante, porque lo perdía. Se daba entre gente que no tenía casería con chicas que no tenían demasiada dote. Y por consiguiente, el robo era entre comillas, porque no era tal el robo. Se ponían de acuerdo, había un tercero que lo recibía y luego... Pero los padres, evidentemente, durante años los dejaban de lado. No quería saber nada con ellos. Bien, proceso de cambio. Segunda etapa, donde va a jugar un papel muy importante esta mujer. Dada la situación de esa mujer, de esa nuera, sobre todo cuando era nuera, porque las hijas casadas en casa estaban en su casa y vivían mejor. Y el que venía de afuera tenía que pasar por una serie de trámites. El hombre que venía de afuera, que no era mayorazgo, a casarse con una mayorazga. Yo he conocido casas por Asturias donde durante mucho tiempo se oían mucho más las voces de las mujeres que de los hombres, donde había mayorazgas. Decían ellos que eran mucho más mandonas que ellos. Entonces, en estas casas, evidentemente, bien, la situación era distinta. Pero cuando llega el momento, años 60, 70, porque ahí está un poco el giro importante del siglo pasado, cuando llegan esos años, al mundo campesino van llegando noticias de una nueva sociedad, porque era un mundo cerrado. Era un mundo cerrado. La escuela enseñaba las 4 reglas. Medios de comunicación no había. Viajes no había apenas. Alguna vez que salían fuera a pagar una multa o a pagar una renta o, en fin, a una cosa de estas o a escribir al hijo en las levas, etc. Pero el mundo rural estaba cerrado y por tanto no había noticias. Pero lentamente van llegando noticias a través del turismo, a través de los emigrantes, a través sobre todo de la escuela,
porque la escuela, a partir de los años 60, 70, es una institución que viene de afuera. El mismo edificio ya impacta. Esos edificios de ladrillo rojo, que los ves al lado de un hórreo y el hórreo, si pudiera hablar, diría, sacadme de aquí. O la escuela diría, sacadme de aquí, que aquí no pinto nada, estoy aquí dando la nota, ¿no? Pero es que el maestro venía de afuera. Ya no era uno que vivía dentro, que se casaba con una aldeana, que tenía una vaca, etcétera, etcétera. No, no, no. El maestro venía de afuera. Y hasta el cura también comenzó a colaborar en la introducción de una nueva sociedad. Y entonces la escuela comenzó a preparar a los niños para pautas y desde pautas urbanas. Y los padres empiezan a dudar. ¿Vale la pena que mis hijos sigan mi forma de vida? Porque están llegando nuevas noticias. Encomiendo la formación de mi hijo al maestro que sabe mucho, que además viene y va todos los días, porque luego los maestros ya no viven allí. En principio vivían, pero luego empiezan a viajar y siguen viajando. Y ahora ya viajan desde Ibias hasta Oviedo, todos los días, desde que arreglaron el pozo, desde Luarca, desde Vegadeo, desde Cangas de Onís. Y yo soy de la enseñanza y me autoculpo en estos temas, ¿no? El viajar es una verdadera desgracia, el viajar, pero no solo maestros, funcionarios, sanitarios, etcétera, etcétera. Hasta los alcaldes, ya muchos viven ya fuera del propio entorno que rigen. Y no conocen la verdadera sustancia del entorno y dan mala imagen, porque la gente del pueblo dice, ¿qué tendrá esto que no para nadie? Y mira, el maestro está deseando salir y arrancar, o el médico. Cuando la enseñanza y la medicina, el 50% de su éxito radica en conocer bien el entorno en el que está. Conocer bien el entorno. Conocer bien el entorno. Y explicarle al niño cuáles son las ventajas de quedarte aquí y cuáles son los problemas de quedarte aquí y cuáles son las ventajas de ir a la ciudad y cuáles son los problemas de ir a la ciudad. Esto sería lo que tenía que explicar, evidentemente, antes que nada, la escuela. Bien, pues esos padres que comienzan a dudar de si vale la pena que mi hijo siga aquí, van empezando a dejar a sus hijos al cuidado de los maestros. Los maestros no lo hacen con mala intención, ni muchísimo menos. Explica unos programas, y esos programas no hablan para nada del medio campesino. Ya ves cuántas horas se dedican todavía hoy en los parlamentos a hablar del campesino. No importa, el campesino es una clase que no vale la pena para la política. Es la clase incómoda, como dirían los analistas rusos, porque nunca se sabe a quién van a votar. Aparte que son pocos votando, nunca se sabe a quién van a votar. Campesino es campesino. Y es una mezcla de empresario y de obrero, y sin ninguna ventaja de las dos profesiones, y con todos los problemas, o con la mayoría. Por tanto, entre los elementos que colaboran a abrir la sociedad rural al mundo exterior están la escuela, el inmigrante, el turista, los medios de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Y quién del medio rural, quién de la familia es el primero que se apunta, que pone el oído? El que peor está. ¿Y quién es el que peor está? Esta mujer, la segunda mujer. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace esta segunda mujer? Va imbuyendo en la mente de sus hijas un nuevo modelo de vida y de sociedad y de familia que es inalcanzable en el medio rural. Y por tanto las anima a marchar. Es decir, no puede ella ya hacer la revolución por sí misma, ella ya no puede marcharse, ella está metida ahí, en ese sistema. Pero hace la revolución a través de sus hijas, haciéndolas votar con los pies. Y vemos que a partir de los 70, 80, emigran casi todas las chicas de la generación de repuesto, coincidiendo además que en el medio urbano, en ese momento, las mujeres de clase media
comienzan a incorporarse al mundo profesional. Han hecho carrera, pasaron por la universidad, etc. Y dejan las tareas domésticas en manos de estas mujeres que llegan del medio rural, buscando un trabajo sin una cualificación laboral, y se casan con un obrero que también fue del medio rural en muchos casos, y forman una familia de obreros. Pero aquí la mujer es ama de casa. No es que las relaciones entre los dos, marido y mujer, hayan cambiado mucho. No, no, pero al menos es ama de casa y no tiene que aguantar a suegros, a cuñados, etc. Y esto es el principio del fin. ¿Qué pasa en los pueblos? Los pueblos se van llenando de hombres solteros, con casería, porque es curioso, en 2 o 3 décadas se quedaba soltero el que no tenía casería. Yo he puesto ahí en ese gráfico, he puesto aquí este hombre, hermano de este, soltero. Y resulta que ahora empiezan a quedarse solteros aquellos que tienen casería y son incapaces de garantizar el relevo generacional porque están solteros. Es decir, esta mujer saca a sus hijas del propio entorno y al mismo tiempo condena a sus hijos a quedarse solteros. Cuando se sabe que la soltería en el medio rural es la mayor tragedia que le puede ocurrir a un hombre. No es un hombre completo, un hombre soltero en el medio rural. No lo digo yo, es la opinión que escuché muchísimas veces. Y naturalmente resulta que al no haber una labor socializadora por parte de esta como hacia esta, resulta que tampoco hay una labor reproductora por parte de estas que ya no existen, en la mayoría de los casos. Bien. Al principio se daban una serie de arreglos, por ejemplo, hombres que tenían casería iban a buscar mujer a otro pueblo, un pueblo malo, de montaña, etc. Y con el hecho de bajar a un pueblo mejor, cerca de la carretera, etc., bueno, pues se casaba. Pero llega el momento que ya no quedaban mujeres tampoco en esos pueblos y entonces estamos como estamos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Hemos cambiado el chip, como dicen ahora? No, no lo cambiamos. Se siguen buscando mujeres. ¿Dónde? En otros países. Tanto para cuidar viejos como para casarse, como para las labores domésticas, etc. Es decir, que mentalmente nuestra sociedad ha cambiado muy poco. Yo cuando escucho ciertas ideas por ahí de que ha cambiado mucho la sociedad, sí, ha cambiado, pero hay todavía hay un fondo ahí tremendamente sólido que no ha cambiado y en cierto modo la raíz hay que ir a buscarla a la educación, otra vez. Y cuando digo educación no me refiero solamente a los profesores, no somos los únicos responsables de la paideia, de la educación. No, no. La televisión, los medios de comunicación, los parlamentos, el cine, la escuela, la iglesia, la escuela y la familia, que forman un tándem que siguen transmitiendo las mismas ideologías de siempre. Es curioso, la familia y la mujer dentro de la familia sigue transmitiendo pautas a sus hijos que van en contra de ella. Es curioso. ¡Qué paradoja! ¿Por qué? Porque hay que ir otra vez a la raíz, al proceso de socialización, donde hay que trabajar esta parcela de tierra, ahí, desde el principio ya. Y no se solucionarán estos temas de violencia, etcétera, etcétera, por muchos policías que haya, por muchas manifestaciones. Todo colabora, evidentemente, pero hay que ir a la base. Los niños ya desde pequeñitos, y hablo de los chiquillos, siguen recibiendo un modelo de sociedad que los hace ser tremendamente machistas. Y hablo incluso de la EGB, bueno, ya no digo nada de la ESO, ¿no? E incluso las madres a menudo laboran en ese sentido, con su manera de educar a los hijos y a las hijas. No digamos nada de la publicidad, el comercio, etcétera, etcétera. Bueno, pues entonces tenemos ya ahí la segunda
la segunda mujer y sus papeles. Bien. Esto nos lleva a la tercera mujer, años 90, 2000, etc. Y ahí hablaríamos ya de la ruptura de este círculo perfecto. Es decir, la sociedad campesina, los pueblos se rompen por dentro. Es verdad que viene de afuera una masa tremenda de ideas, de modas, porque a la sociedad externa le interesa arrancar población joven del medio rural para la emigración, para el desarrollismo, etc. Porque es una población joven, es trabajadora y no conflictiva. No van a una huelga, ni mucho menos. Cuando el campesino vende la última vaca y cierra la puerta de la cuadra, va a trabajar donde sea y como sea. Yo he sido emigrante durante muchos años porque no podía estudiar en este país y tuve que emigrar y estudié fuera, pues trabajando y estudiando. Pero bueno, esto no viene a cuento. Viene a cuento por lo que voy a decir ahora. Conocí a muchísimos emigrantes en Francia, Suiza, Bélgica, que son los países donde más tiempo estuve. Y hay que ver cómo iban estos emigrantes. Engañaos. Iban a Francia con pasaporte de turista. No conocían la lengua, no sabían nada, iban sin papeles, en fin, era sin trabajo, evidentemente. Y tú que, bueno, años 60, principios de los 70, había trabajo bastante, pero ¿qué tipo de trabajo, evidentemente? Y si lo que trabajaban allí lo trabajase de aquí, no tenían necesidad tampoco de emigrar. Pero había interés en buscar emigrantes por las divisas, evidentemente. Entonces, lo que aportaron los pueblos en este sentido, pero parte de la labor de zapa, como se dice, de arrancar del medio rural a la gente de los pueblos, fue tramado desde arriba. Y los que se quedaban en las caserías tenían que comprar maquinaria porque quedaba muchísima menos gente y más tierra. ¿Y qué precio tenía la maquinaria? Una vergüenza. Bueno, como sigue teniéndolo ahora. La maquinaria. Y la dependencia del medio industrial, del medio urbano, y eso rompe también la estructura de la familia por dentro, porque ese tipo de uso de la maquinaria va a correr a cargo de la gente joven, y los viejos van quedando marginados. Como luego diré, en muy pocos años los viejos han pasado de ser el eje de la sociedad rural a ser elementos marginales. Y hoy hay un gran problema, uno más en el medio rural, que es la vejez. Y hay que buscar soluciones. Bien. Por tanto, emigra la población, emigran los jóvenes, la soltería de varones con tierra. En poco tiempo tener tierra ya no es señal, ya no es un gran chollo, vamos a decir, en términos muy vulgares, no es ya una cosa que apetezca a nadie, porque casarse con un campesino pues significa entrar en esa. Por tanto, la crisis demográfica que se inicia a partir de los años 90, 80, 2000, porque los que tenían que ir casándose no se van casando, pues genera una crisis de doble sentido, una crisis de número, cuantitativa, y cualitativa, que es la más grave, es decir, envejecimiento y masculinización de la población rural. Todavía hoy, si miramos una pirámide de población, vemos que hay muchos más hombres que mujeres en el tramo ese intermedio, y al mismo tiempo, o sea, faltan mujeres y al mismo tiempo hay más hombres, masculinización. Y luego envejecimiento. La pirámide está evidentemente al revés. Arriba muchos y abajo prácticamente ninguno. Una inversión total. Bien, todo esto genera un paralelismo que ahí os lo intenté, explicar, pero no sé si ayuda o no ayuda a entender esto que estoy diciendo. Un paralelismo entre paisaje, raza del ganado, producción, maquinaria, mujer y años. En la página 7 de las notas que os pasó Gustavo. Es decir, años 60, en Asturias existía
una organización del paisaje en erías rotativas. Era una manera de organizar el terreno en la agricultura que se llamaban erías rotativas, es decir, en unas iba cereal de invierno y en otras maíz y patatas. Bien, la raza del ganado era una vaca sin raza o tendiendo a la vaca roja del país, etcétera, porque producía trabajo, carne y algo de leche. En cuanto a maquinaria, no había máquinas aún. Y en cuanto a la mujer, estamos en la primera mujer. Años 60, a partir de los años 60, entran cambios importantes. Se dejan los cereales de invierno y se siembran ya más forrajes. Ya no se siembra trigo, escanda, apenas, ¿no? Maíz, si se siembra, es con el fin de maíz forrajero. Bueno, la raza de los animales cambia, es una mixta, parda, pasiega, etcétera, etcétera. ¿Qué produce? Trabajo, leche y carne, economía mixta. Maquinaria, llegan los primeros motocultores, a partir de los 60. Y estamos en la segunda mujer, ya, entrando en la segunda mujer. A partir de los años 80, 90, solo forrajes y piensos, homogeneización del paisaje, pérdida de biodiversidad y comienza la matorralización, que camina rápida hacia los pueblos, sobre todo de montaña, y camina tan rápida que está llegando a las ciudades ya. Y con ella llegan, evidentemente, los animales salvajes, etcétera, etcétera. Y dentro de poco habrá que ir por ahí armados porque tendremos un oso en cada rincón y un lobo también en cada rincón. La raza son las pintas y, por tanto, lo que se quiere conseguir en la mayoría de los casos es leche para las empresas lácteas, un monocultivo. Y si no, carne, pero las ganaderías de carne vienen después, en muchos casos. Cuando ya no se pueden atender las pintas, se pasa a la ganadería de carne. Y de la de carne se pasa a tener un caballo y 3 ovejas y luego nada. Es decir, es un proceso rápido, además, y además esas ganaderías de carne de 200, 300 vacas son negativas para el paisaje asturiano. No mantienen paisaje, dedican todo a pastizal. Y la hierba, el forraje, lo compran en Castilla, evidentemente, en muchos casos. ¿Por qué? Por las subvenciones. Las subvenciones es un arma de doble filo. De doble filo. Además, priva de la imaginación al propio ganadero, no le obliga a buscar otras alternativas. Yo voy a cobrar 60.000 euros de subvenciones, de derechos, por tanto, si me muere el ternero o la vaca no me empreña, ya lo cobré de alguna manera, ¿no? Y no saben dónde las tienen. Ahora mismo hay vacas por entre la nieve y hay vacas que no saben ni dónde las... No tienen cuadras. Muchos ganaderos no tienen ni cuadras. Bueno, tremendo, ¿eh? Eso es un maltrato animal. Que yo las veo que ando por ahí mucho y veo dónde están las vacas en tiempo de verano, sin agua, a menudo, y en cuanto llegan las primeras nieves... Bueno, mecanización en todo su esplendor. Había que evitar esta mecanización irracional. Había que formar a los campesinos, a los ganaderos, que recurran a las cooperativas de maquinaria. Pero esto no interesa a los que producen maquinaria. Y siempre con aquel dicho que antes sonaba muy mal, las medias para quien las quiera. Cooperativas de maquinaria y no una máquina en cada casa, para unas horas que la utilizan. Es que coincidimos todos al mismo tiempo. Hay que organizarse un poco y ahorrar maquinaria, que son millones lo que se gasta en maquinaria. Y luego, evidentemente, en cuanto al tipo de mujer, estamos ya en esta fase. Bien. Hoy, ¿qué pasa hoy? Ya para terminar. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué problemas hay hoy? Hemos llegado hasta aquí y estamos como estábamos. ¿Qué problemas hay y qué habría que tratar de proponer para iniciar una recuperación
o evitar que la muerte siga llegando a los pueblos como llega, que cada año se cierran cientos de casas y decenas de pueblos, y los que quedan abiertos prácticamente sin perspectivas de continuidad. Bien, para no me extender mucho ya, para ir terminando, que ustedes me hagan, si quieren, en fin, preguntas, supongo que algunas sí que se les va a ocurrir, porque he dejado las cosas muy abiertas para que podáis participar y aportar cosas, que tenéis experiencia de primera mano. Repasando las 3 generaciones que suele haber en una familia o en un pueblo, ¿qué problemas tiene cada una de estas generaciones? Empezamos por la vejez. Asturias, si algo tiene hoy, son viejos, en el medio rural. Y en el medio urbano también hay una buena cosecha de viejos, que andan por allí, como se dice, matando el tiempo sin nada que hacer ni a dónde ir. ¡Qué frase! ¡Qué pena! Matando el tiempo sin nada que hacer ni a dónde ir. Y los ves atravesados por la ciudad en grupitos, cuando hay una cosa rara están ahí todos, como si estuvieran de guardianes, o parados por los centros comerciales, o sentados al sol, o donde sea, ¿no? Por ahí matando el tiempo. Y sin nada que hacer. Una persona cuando no tiene nada que hacer va perdiendo su identidad, porque pierde la noción de tiempo y de espacio. Y si pierdes la noción de tiempo y de espacio, pierdes tu identidad y pierdes el hueco que tienes que ocupar en la sociedad. Y dicen las mujeres, se quejan las amas de casa en la ciudad de los maridos que están jubilados. Anda, vete por ahí, sal algo, que estás aquí todo el día tumbado en el sofá y no me dejas hacer nada. Vete por ahí, le encargan cosas. Ahora tienen un papel importante, sobre todo en el mundo urbano, que están dando la vida a los hijos, es hacerse cargo de los nietos. Aparte de aportar un dinerito cuando hace falta de sus pensiones. Pero las relaciones abuelo-nieto en el mundo urbano son muy complicadas, porque ya no viven en la misma casa. Generalmente ya no viven en la misma casa. Y por tanto las relaciones abuelo-nieto son unas relaciones muy basadas en el chantaje del nieto al abuelo, a menudo, ¿no? O el caprichín que dará el abuelo al nieto fuera de contexto o fuera de momento oportuno. Y yo hace unos años hemos escrito un libro, otros 2 colegas y yo, sobre 3 centros educativos de Oviedo, que se tituló Tristes Institutos. Y hemos hecho mucho trabajo de campo en 2 centros de primaria y en un centro de bachillerato. Y yo me iba a apostar muchas veces a la salida de los colegios, cuando iban los abuelos a buscar a los nietos. Y los iba siguiendo disimuladamente por las calles de Oviedo. Era tremendo. El abuelo con un callao y una mochila que pesaba 10 o 12 kilos y el nieto jugando al balón. Y el nieto diciéndole, abuelo, tienes que comprarme no sé qué. Y él decía, no puedo, que luego me riñe tu madre, que luego no comes. Tienes que comprármelo. No puedo comprártelo porque no sé qué. Y decía el nieto, ya cansado, pues entonces corro. Entonces cruzo. Bien, en el medio rural, como suelen vivir juntos, es diferente. Cuando hay nietos, vuelve a restablecerse ese círculo, porque evidentemente la vida del viejo en esta familia de 3 generaciones era mucho más llevadera, incluso la muerte, porque en cierto modo el viejo moría naciendo a través de los nietos y se cerraba el círculo. Moría naciendo a través de los viejos, de tal manera que vida y muerte se unían y era menos traumática la muerte. Pero evidentemente en el medio urbano, que viven solos o en una residencia, esto es mucho más dramático, porque ese tiempo cíclico se rompe y aparece el tiempo lineal, que es el que pasa rápido y no puedes parar,
que pronto pasan los años, etcétera, y a mí hice viejo, cuántos años tengo, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que tomar cartas en el asunto, en el medio rural, con la vejez. En el medio urbano hay fórmulas, son más llevaderas, porque el viejo que vive en la ciudad está más habituado a vivir en un piso, a tenerse a unas normas de circulación, etcétera. Pero en el medio rural la soledad es tremenda. Pasearos por esos pueblos de Asturias y veis qué cantidad de viejos solos, esperando que llegue el fin de semana a ver si van los suyos, o la llamadita. Desde que se inventaron los móviles se quejan los viejos. Y dicen, me llama todos los días, pero en un bien. Llámame todos los días, pero en un bien. El FIU, llámame todos los días, pero en un bien. O la FIA. Yo quiero que me toquen, quiero que me acaricien, quiero tocarlos, quiero verlos. Y cuando va la asistenta, la que las de apoyo, ayuda a domicilio, que ahora ese tema está iniciándose y tiene que ampliarse muchísimo más, le dice, a ver, ¿qué es lo que voy a limpiar hoy o qué voy a hacer? No limpias nada, está fresco de sobra. Tú siéntate ahí, afálame, quiero lo que quiero y a falar. Comer como cualquier cosa y está fresco de sobra, no me pagas nada, ponte ahí, afala conmigo. Es tremendo. Bien, cada vez más viejos y cada vez menos gente joven. Yo propongo una fórmula que hay que estudiar sobre la base, evidentemente, porque ocurre lo siguiente. Estos viejos de ahora, bueno, los viejos de siempre, son un capital social y un capital cultural que no podemos perder y establecen un nexo entre pasado, presente y futuro. Mirad, el progreso no es romper con el pasado, es cambio y continuidad. Ese es el verdadero progreso. Todos los pueblos que han roto con sus raíces les ha ido mal. Segundo, son un capital económico. Muchos municipios hoy pequeños de Asturias, la partida económica más importante del año procede de las jubilaciones de los viejos, más que de las vacas y del turismo. Hay que retener ese capital allí, pero en beneficio de los viejos, evidentemente. Luego, ¿qué estoy queriendo decir? El viejo quiere quedar en su casa todo el tiempo que pueda. Por tanto, vamos a invertir ese dinero que cobra, no en el cochecito para el nieto, está muy bien. Si le sobra, que se lo compre. O para comprar un piso en la ciudad, que me parece un error, porque luego ahí no paran. No, invertirlo en que la ayuda a domicilio sea más horas a la semana. Segundo, centros de día, con transporte diario, como hacían con los chiquillos, o hacen. Van allí y pasan la jornada con los suyos, comen, echan la partida o lo que sea, charlan y vuelven a dormir a su casa, colaborando en lo que cuesta eso con sus pensiones, evidentemente, que las cuentas de los viejos son mucho más elevadas de lo que puede parecer. Y cuando esto ya no es posible, residencias geriátricas, pero hay que distribuirlas por la geografía de Asturias, dispersarlas por la geografía de Asturias, para que se sitúen en aquellos lugares con los que el viejo durante su vida activa haya tenido relaciones, para amortiguar esa pérdida de raíces, para amortiguar el desarraigo. No puedes mandar un viejo de Grao a la residencia de Infiesto, que los hay. Hace años he hecho un estudio sobre el tema de los viejos y de las residencias y he visitado muchas residencias. Esta de aquí también, por cierto, la de Grao. Y hay casos, claro, piden la primera, pero si no hay plaza en la primera, van para la segunda o la tercera. Y nos encontramos con esa dispersión y, claro, luego tienen la gran disculpa los parientes para no ir a verlos porque está muy lejos. En
hay que tratar de dispersar estas pequeñas residencias. Y en las residencias hay que crear una dinámica diferente. No pueden ser apartheid. No pueden ser especie de tanatorios. Porque hoy, como tenemos tanto miedo a la muerte, y los viejos son los más próximos a la muerte, los empezamos a apartar ya cuando son viejos. Y los mandamos para las jaulas de oro. Esta fórmula en 3 momentos, si se plantea bien, con un estudio a fondo de cada una en su entorno, puede ayudar a solucionar, evidentemente, el problema de los viejos y el problema de los pueblos. ¿Por qué? Porque crea puestos de trabajo para gente joven en los pueblos, como en su día creó el centro escolar, creó el centro médico o creó el cuartel de la Guardia Civil, fijando población joven en el medio rural, que es lo que hace falta. Y sobre todo, en principio, mujeres, que son las que más se dedican a estas labores. Yo no quiero relegar a las mujeres a ese tipo de tareas seculares, pero en principio son las que están asumiendo esto, aunque evidentemente cuando estas tareas se paguen, se visibilicen, los hombres también van a optar a ellas, sin duda. El tema es que hay que visibilizar. La segunda generación tiene muchísimos problemas, por abreviar. Es necesario buscar para la mujer actividades de otra naturaleza. Y puede haber muchas. De hecho, otros países han enfocado este tema de una manera que están, en cierto modo, solucionando este tema. Buscando tareas administrativas, tareas dedicadas a actividades de otra naturaleza, al margen de la propia explotación, como pueden ser pequeñas empresas agroalimentarias, como pueden ser actividades de otro tipo, turismo, etcétera, etcétera. Es decir, buscar tareas con el fin de... Y hay que proteger los productos de los ganaderos y campesinos. Hay que proteger lo que producen. No podemos dejarlos en estos vaivenes en que estamos ahora viviendo. Pierdo 5 céntimos en el litro de leche, pero sigo produciendo miles de litros. Es decir, ya no puedo más, etcétera, etcétera. La carne cada vez más barata. Un ternero hoy vale como hace 20 años, etcétera, etcétera. Hay que proteger los productos de nuestros agricultores y ganaderos. Y luego, muy importante, hay que compensar por lo que conservan. Son los jardineros de los pueblos. Son los jardineros de los pueblos. Hay que compensarlos y hay 1000 maneras para compensarlos. Y luego hay que revalorizar su forma de vida, la forma de vida campesina, que fue la causa, en cierto modo, de la huida del medio rural, por ser una cultura de segunda, por ser paletos, aldeanos, que faláis mal, etc. Hay que llevarla a los lugares de prestigio, a las aulas, a los parlamentos, al cine, a la televisión, etc. Hay que revalorizar la cultura campesina porque es un componente básico. A mi juicio, ese desprecio hacia la cultura campesina fue un factor mucho más importante que las razones económicas, porque de hecho se siguen cerrando hoy explotaciones ganaderas que son rentables y se siguen cerrando. Las razones, ¿dónde están? Entonces, es que no hay perspectiva, no hay futuro, es que la soledad, es que no sé qué. Todo este tipo de la propia cultura campesina. Incluso se están cerrando, porque no tienen ya relevo generacional, negocios de tipo turístico que están ubicados en los pueblos. Bien. Y por fin la educación, la enseñanza de los hijos. Si no se toman medidas, es mejor que se diga abiertamente: los hijos de los campesinos, sobre todo los que viven en pueblos de montaña, no tienen igualdad de oportunidades para estudiar. Y mejor que se dediquen a otra cosa. Es decir, esas distancias que tiene que recorrer
un chiquito para ir a hacerla eso. A Grau viene gente del puerto de Somiedo, que tienen que salir a las 6:30 de la mañana de allí. Y primero tiene que salir el padre, a veces, o del Valle del Lago, o de, en fin, de tantos sitios. Y pongo este ejemplo porque viene aquí a Grau. Tiene que salir a ver si hay un argallo o hay nieve para con el tractor abrir. Y vuelve para casa sobre las 4:30 o 5 de la tarde, esos chiquitos. Imaginaos desde los Oscos, ¿a dónde van? ¿A Navia? ¿A Vegadeo? ¿A Luarca? ¿A Cangas? ¿Dónde van? Y tantos casos, ¿no? Por tanto, hay que ver. Yo propongo un sistema de educación online. 4 días a la semana en el centro de primaria, perdón, por un sistema online. Y un día a la semana presencial en el centro de secundaria. Y una segunda cuestión. Y ya termino. El cambio del profesorado. En estos centros de la periferia, cada año cambia casi todo el profesorado, porque son interinos. Y eso es tremendamente negativo. Hay que tratar de buscar solución a este tema. ¿Cómo? Un complemento de destino, una estabilidad por 3 o 4 años allí, unos puntos para el concurso de traslado, etcétera, etcétera. Hay que buscar una solución a esto también, porque el tema de la enseñanza es muy importante. ¿Qué está pasando ahora en estos sitios lejanos de los centros? Que los padres mandan a los abuelos para la ciudad con el hijo para que estudie. Alquilan un piso y van para la ciudad. Y si no, va la madre, de lunes a viernes. Y es muy probable que detrás de la madre vaya también el padre y una familia con niños cierra la puerta. Había pocas, otra más que cierra. En fin, hay que tomar medidas en este centro. Si no, la recuperación de los pueblos, música celestial. Música celestial, que es muy bonita, pero está en el cielo. Muchas gracias. Sí. No oigo demasiado bien, entonces... Sí, habla alto, por favor. Vale, me pareció entender cuando usted dijo que se dio este movimiento, ¿no? En esta ola de las mujeres que fueron a las ciudades, estuvo orquestado desde arriba. Sí, ¿Lo entendí? sí. Entonces, esta música celestial que usted dice que está pasando ahora, entiendo que desde arriba, una vez más, se quiere perpetuar, ¿no? Políticas previas, de manera que, por quizá criterios económicos, ¿no? Los pueblos se cierren. Esto es lo que las políticas y la organización cultural de nuestros tiempos, ¿no? Es lo que está provocando. Sí. Sí. Bien, 2 partes en la pregunta. Después de la guerra, el franquismo ensalzó a los campesinos, encarnaban el espíritu de la cruzada. Eran trabajadores, eran creyentes, eran serios, etc. Y no protestaban, muchos eran apolíticos, porque aquellos rojos que decían que había, ni ellos sabían que eran rojos. Los pillaban allí y eran rojos, y no, pues eran blancos. Bien. Entonces ensalzó el campesinado porque había que colonizar el interior del país y había que engendrar hijos a toda velocidad. De hecho, Franco llegó a proponer un premio a los que tenían 12 hijos. Un chaleo, no sé qué les daba. Bueno, y hubo alguno que se empeñó en ello. Bien, años 60 aproximadamente, ya llega el desarrollismo y entonces ese minifundio que había en el medio rural ya no vale la pena. Hay que producir más, etc. Y además hay que arrancar población para el desarrollismo y la emigración. Y entonces ya el mundo rural era un mundo de segunda, empezó a quedar, etcétera, etcétera. Viene toda una cascada
de pensamientos y de ideas negativos hacia el medio rural. Pasó a ser una forma de vida de segunda. Todavía si buscas en el diccionario de la RAE hoy qué significa campesino, qué significa rural, qué significa agricultor o ganadero, te dirá que es hombre sin cultura y rústico. Intentaron cambiarlo. Yo no sé si yo tengo una edición que no es la última, supongo que lo hayan cambiado. Y naturalmente con eso consigue, bueno, pues despoblar los pueblos, ¿no? Bien. Y ahora, vamos a ver, proyectos que vienen de arriba ahora, porque claro, se dan cuenta de que es necesario el paisano, le paysan, como dicen los franceses que lo tienen, cuando dicen paysan se les llena la boca, porque el paysan francés tiene una mentalidad muy distinta al paisano o al aldeano nuestro. Lucha por su identidad, lucha por sus derechos. Tiene problemas, y muchos, pero amigo, el paysan francés lucha porque ha habido mucha investigación y los políticos se han nutrido de esa investigación sobre el campesino, sobre el paisán, y lo han llevado inclusive discursos de Pompidou, de Giscard d'Estaing, etcétera, que he escuchado yo allá por los años 70, eran completamente distintos a los nuestros. Hay que poblar el campo, hay que retener la población en el medio rural porque no habrá futuro, será el bien de nuestros hijos mantener los pueblos, pero habitados, porque los espacios naturales protegidos, sin paisanos, otra vez, música celestial. Y Asturias, paraíso natural, es una gran mentira. ¿Dónde pones el cartel? ¿Dónde lo pones? Asturias, paraíso natural. Será para las fieras, pero desde luego el único animal en peligro de extinción es el paisano. Por tanto, hay que diseñar proyectos de abajo hacia arriba. Tienen que ser proyectos dialógicos, que dialoguen. Tienen que tener tres patas: el paisano, el investigador y el técnico. Y luego el político que consiga dinero para llevar a la realidad ese tipo de proyectos. Que consiga dinero, pero que deje a los que saben. Claro, yo comprendo que los políticos quieren soluciones rápidas a problemas concretos y sobre todo eso, rápidas, porque depende de ello para su futura reelección. Y no dan demasiado valor. Hay excepciones, ¿no? Cada vez más. Yo no voy a... Pero hay que decir algo, por decir algo hay que decir esto. Pero no dan tanta importancia a la investigación. Y la investigación es fundamental y además es una fuente de recursos a medio plazo, como se vio ahora con el tema de la pandemia, sin ir más lejos, ¿no? Entonces, los problemas hay que plantearlos bien, investigando. Un problema bien planteado, en cierto modo, está casi resuelto. Luego, proyectos de abajo hacia arriba, y menos literatura, y más conocimiento y más diálogo. Los paisanos se sienten abandonados, se sienten acosados por tanto papel, por tanto papel. Es tremendo. Y tanto desconocimiento, porque muchos funcionarios conocen al paisano a través de la pantalla de su ordenador. Hay que salir, hay que escuchar, hay que ver, hay que tomar notas, etcétera, etcétera. Luego es necesario, tiene que haber, y esto es porque faltan figuras bisagra. En la administración tiene que haber figuras bisagra que hablen hacia adentro y hacia afuera, o desde la administración y desde los pueblos. Y esto escasea. No hay estudios sobre el medio rural, sobre el medio campesino, no hay estudios, no hay apenas estudios. Nuestra Universidad de Oviedo no tiene prácticamente, no tiene ni un área de etnografía, no tiene una cátedra no tiene estudios. El mundo rural está totalmente dejado de... Y luego, como políticamente tiene poco peso por el escasísimo número de votos que eso representa y por la dificultad del voto campesino,
Dicen que es voto de derechas, siempre, pero bueno, eso es un decir. Eso es un decir. Buenas tardes. Muchas gracias por lo que aquí has dicho. Quería hacer una pregunta o una reflexión, o las dos cosas en una. ¿Qué papel le otorgarías a las nuevas tecnologías en esta solución de futuro, de la recolonización y del permitir que la gente que está quede y atraer a nueva gente hacia los pueblos? Porque estás diciendo una propuesta que has hecho en cuanto a la educación, por ejemplo, dar clases online, ¿no?, en los propios pueblos, ¿no?, y solamente un día a la semana venir a Grao, por ejemplo, ¿no?, desde Somiedo. Facilitar el voto a los viejos desde los pueblos a través de las nuevas tecnologías y muchas otras facilidades que podría ofrecer en los pueblos a la gente, ¿no?, tanto a los que viven como a los que puedan venir de afuera, que no tengan nada que ver con el entorno, porque está dándose el caso de gente que sin haber estado siquiera en Asturias vienen a vivir porque pueden hacer su trabajo online. Gente que vive en Madrid que dice, porque se dio el caso ahora durante la pandemia, gente que vino a estar aquí pudiendo trabajar perfectamente en cualquier pueblo de Asturias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué opinas tú sobre esto? Muy interesante el tema, además me alegro que lo hayas sacado, pero claro, vamos a ver, las nuevas tecnologías, la tecnología siempre es importante. Lo que pasa es que hay que utilizarla de modo racional. Y antes hacía alusión a ese conjunto, ese parking de maquinaria que tiene hoy una explotación ganadera en su entorno. Vais a una explotación de leche, porque las de carne necesitan menos, prácticamente nada, porque ya ni recogen insumos apenas. Bueno, y tienes 3 generaciones de maquinaria allí. Una está podre prácticamente, ya no se usa. Otra a medio uso y otra que es la última. Bien, hay que racionalizar eso. ¿Cómo? Una fórmula es las cooperativas de maquinaria. Esto hay que mentalizar a la gente. Fracasaron las cooperativas de producción, fracasaron las cooperativas de veterinario, fracasaron las cooperativas de maquinaria porque ha habido otra labor de zapa desde afuera para que no funcionen. Porque cuando haya cooperativas de maquinaria se ahorra maquinaria y las casas que venden maquinaria se resienten. Y cooperativas de producción, evidentemente que sean muy funcionales porque permiten tiempo libre, fines de semana, vacaciones, porque si se juntan 3, permite. Hubo muchas por Asturias, en la zona de Tineo, por ahí hubo cooperativas y han fracasado todas. ¿Por qué? Porque no se ha educado al paisano que está muy casificado. Su casa, mis tierras. La tierra tiene doble valor, uno el sentimental y otro el que se puede traducir en pesetas, ¿no? ¿Cómo voy a juntar? Y ocurrió esto con las concertaciones parcelarias también. Hubo un montón de problemas. Están ahora cuando ya nos falta. En un pueblo que lo lleva todo uno y ahora hay concertación parcelaria. Bueno, nada. Porque hay que formar al paisano y al campesino. Hay que formarlo para crear ese tipo de cooperativas y para hacer un uso racional. Pero la máquina tenía doble razón de ser. Significaba prestigio. Y al mismo tiempo era una herramienta. Y cuando aquellas máquinas empezaron a venir, preguntaba un paisano a otro, ¿cuántos caballos tiene el tractor tuyo? 25. Ah, no, pues yo voy a comprar uno de 40. ¿La segadora tuya cómo es? ¿Tiene ruedas? ¿Vas montado encima? No, pues yo voy a comprar una para ir montado encima. Y luego nunca se montó porque los praus que tenía eran como eran. Doble valor. Bien, hay que formar a la gente, hay que formar y romper esos esquemas. En otro orden de cosas, las nuevas tecnologías hoy, sobre todo en el mundo de la informática y de los medios de comunicación a través de los móviles, etc., bien, hay que ponerlas a funcionar. Pero claro, tiene que haber banda ancha. Si hay multitud de pueblos por Asturias que no tienen cobertura de móviles, luego, ¿cómo vamos a proponer un sistema
sistema como el que tienen en Finlandia o en Suecia online. Yo estuve 17 años en la UNED y un día a la semana era presencial y los otros 4 días los alumnos se relacionaban conmigo a través de online. Entonces, y un día a la semana bajan a Grau, esos chicos de Somiedo que tienen que bajar todos los días, bajan un día a la semana con sus tutores al Instituto de Grau, presencial. Bueno, pero tengo entendido que en Asturias que se va... Y la medicina también, y tantas otras cosas, ¿no? Entonces, claro, el sistema de comunicación de carreteras tiene que... La tecnología es positiva, pero hay que formar a la gente y hay que desvincularla del negocio. Es un servicio a la comunidad, como es la medicina, como es la enseñanza o tantas otras cosas. Y no esas intenciones ocultas que se dan detrás de todo el proceso de mecanización, que se dieron y se siguen dando. Estoy de acuerdo contigo, un sistema online es necesario para la educación como también lo es para trabajar. Es decir, la pandemia que ahora abrió ventanas muy bonitas al mundo campesino, al mundo rural, a la gente que vive en la ciudad en un piso interior sin terraza, etcétera, 3 meses enjaulado allí, vienen y abren la ventana a un pueblo, a un paisaje, a un aire puro, etcétera, etcétera. Es muy importante, pero luego necesita unas tecnologías para poder trabajar en un pueblo. Hay muchísima gente que quisiera trabajar. Yo tengo una casa en un pueblo de Las Regueras, estoy a 8 kilómetros de Oviedo, veo el Tartiere, veo el Calatrava, veo medio Oviedo, y para entrar en internet tengo que prenderlo a las 11 de la mañana para empezar a trabajar a las 3 de la tarde, y eso cuando lo hay. Entonces hay que contratar a una empresa privada que te ponga un servicio. Bueno, pero... No, es que hay que... Y entonces es mejor que digan de una vez que no, señor, no vivan ahí, hombre, no vivan ahí. Y que se vaya todo a matorral, ya está. Pero no sería bueno. Hay que buscar fórmulas muy complejas en Asturias. Combinar, yo propongo una economía diversificada. Ni solo carne, ni solo leche. Una economía diversificada. Tiene que haber... Y la hay, una economía diversificada. Ya se están buscando nuevas fórmulas, ¿no? La silvicultura que tenemos abandonada, el mundo de los quesos, el mundo del turismo, pero el turismo acompañado de actividades agrícola-ganaderas. Si no hay paisano, no hay paisaje. Y si no hay paisaje, no hay turismo. Que el turista quiere ver fuentes, caminos, arroyos, ríos, y si ve un molino moler, o ve un hórreo con unas ristas de maíz, o ve un rebaño de vacas, etc. Es lo que quiere ver el turista rural. Y si hay paisanos, no hay turismo, evidentemente. La labor del paisano y de los pueblos. Hay que mimarlos, hay que apoyarlos, hay que defender lo que producen y lo que conservan. Los franceses dicen, los paisanos son producteurs y ménageurs, es decir, productor de bienes de calidad y conservador del paisaje. Pero hay que revalorizar su figura otra vez de la investigación. A través de la investigación. Resaltar lo que aportó durante la historia. Claro, si escuchas a un político, como yo escuché no hace mucho, un político asturiano, que es ahora diputado en Madrid, preguntarse una vez, ¿y qué aportaron los pueblos al desarrollo de Asturias? Ese había que quitarle hasta el carné. Hasta el carné. Y a lo mejor si escarbas en su genealogía, en la tercera generación te encuentras con que los abuelos eran aldeanos. Y por eso piensan así, que son los primeros detractores. Los que nacieron en el pueblo fueron los primeros detractores. Como el primero que quemó el hórreo fue el dueño del hórreo. O la cabana de escoba, o lo que sea, ¿no? Bien. Ha sido un placer porque en Grau siempre hay un pozo de...
de pueblo culto. Gracias.